Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó toda su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos para apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde estaba mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echándose a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con emoción hemos escuchado la que quizás es la más conocida de las parábolas de Jesús, y que sin lugar a duda nos devela el centro del mensaje cristiano, dándonos a conocer en la figura del Padre misericordioso quién y cómo es Dios. Lo primero que debemos notar es que Jesús no relata esta historia a los pecadores con quienes estaba comiendo, para motivarles así a que pidieran perdón a Dios, sino que la dirige a los escribas y fariseos,
aquellos que pensaban y se sentían que eran justos, perfectos, y que por la falsa imagen de Dios que tenían, juzgaban y murmuraban contra el Señor. Jesús, sabiendo lo difícil que es dialogar con una persona así, ideologizada por una errónea fe, puesta en una idea falsa de Dios, no les discute. Sabe que eso es inútil, perder el tiempo, sino que simplemente les cuenta esta maravillosa historia para que ellos pudiesen por sí mismos tomar conciencia de lo errado que estaban y comprender así quién y cómo es Dios. Estamos ante el conmovedor relato de un padre con dos hijos, que si bien sus actitudes y comportamientos son distintos, tienen en común el mismo problema. Ninguno de los dos se siente hijo amado, sino siervo o esclavo. Y la imagen de padre que se han construido no es la de un papá que ama incondicionalmente, sino la de un patrón que premia o castiga según si le obedecen o no sus mandatos. Hermanos y hermanas, esta es una deformación del rostro de Dios, propia de los fariseos y escribas, y lamentablemente también muy presente hoy en algunos de nuestros modos de ser cristianos. ¿Cuánto nos cuesta comprender la gratuidad e infinitud del amor de Dios, cuyos mandamientos intentamos cumplirlos, no porque nos esté observando y así ganamos un punto delante de Él o nos evitamos un castigo, sino que porque Él nos los ha dado, los mandamientos nos los ha dado por amor y como expresiones concretas de humanidad. Quien se cree santo porque cumple los mandamientos, se equivoca, hermanos y hermanas. Dios no lo va a premiar ni castigar por ello. El amor de Dios no va condicionado a nuestros actos. Hacemos lo posible por cumplir los mandamientos porque son el camino de plenitud humana que nuestro Padre Creador, que es quien mejor nos conoce, nos los ha dejado para que seamos personas felices en plenitud según su voluntad. ¿Qué le pasó entonces al hijo menor? Su visión errada de padre, esa imagen equivocada que tenía de su padre, lo llevó a comprender a su padre, como un obstáculo para su libertad y felicidad. Era así necesario alejarse de él para ser feliz. Sus aparentes normas y su mirada inquisitiva ciertamente le incomodaban y le hicieron confundir la felicidad con el placer, llevándolo por el camino de los ídolos y del vicio, los cuales, como siempre, finalmente lo dejaron solo. También, la misma visión errada de padre que tenía su hermano mayor, hizo de él, del hijo mayor, una persona arrogante, presuntuosa, con aires de perfección, que muy probablemente a él, al hermano menor, lo llevaron a sentirse descartado y humillado, haciéndole la vida imposible. Ante esto, tomó la decisión de en su corazón matar a su padre en vida,
y pedirle la herencia. Si nuestras iglesias hoy se vacían, puede ser que esa errónea imagen de Dios, como alguien que castiga o premia, lleve a muchos asfixiados a dejarse hipnotizar por los placeres del libertinaje. Pero también se debe a que muchos hermanos mayores que estamos aquí en la iglesia, por nuestros aires a veces de superioridad o perfección, hacemos la vida imposible a aquel que con su pecado intenta acercarse a Dios. Los puestos vacíos de nuestros templos no son solo producto del secularismo o campañas anti-iglesia, sino también de una errada comprensión de Dios que quizás muchos de nosotros aún tenemos, que ha terminado por asfixiar a una parte importante del pueblo de Dios, llevándolos a caer en el espejismo de la felicidad en una falsa libertad. Cristo, con esta parábola, nos quiere mostrar detalladamente quién y cómo es Dios. Dios es Padre, no tiene esclavos, no tiene siervos, tiene hijas e hijos a los que ama incondicionalmente, a los que ante su pecado no se escandaliza ni castiga, sino que mirándolos se conmueve en sus entrañas, los abraza, los besa, los viste y les hace una fiesta, un banquete, para así moverlos a la conversión. Las sandalias y el anillo que el padre da al hijo que se había marchado de casa y ciertamente llevaba también el hijo mayor, son el signo de que para Dios somos hijos. Tanto nos cuesta vivir en la fiesta del amor de Dios. Nuestros criterios humanos nos llevan a hacer listas de invitados que terminan por discriminar y descartar. Estos dos hermanos no vivían como hijos, sino como esclavos de una falsa idea de padre. Jesús no nos cuenta el final de la parábola, pero sabemos que si ellos no cambian su forma de pensar, muy probablemente el hijo menor al poco tiempo se iría nuevamente y el mayor, por una mal entendida obediencia, se quedaría en casa, pero con un corazón amargo, incapaz de amar. Hermanos y hermanas, gustad y ved qué bueno es el Señor, rezábamos en el Salmo. Dios es Padre y nuevamente nos dice: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Amén.